En este video voy a mostrar cómo podemos crear una página de auditoría posterior a que hemos instalado SharePoint Audit Pro. Para ello, básicamente, vamos a darle a la opción de nuevo, vamos a darle página y le vamos a dar a Apps. Vemos que está el icono de SharePoint Audit Pro y le damos crear página. En el nombre de la página le podemos definir el que queramos, pero para este caso yo le voy a colocar Centro de Auditoría. Una vez que ya hemos guardado esta página, la podemos reutilizar en posteriores ocasiones cuando queramos auditar nuestras bibliotecas y listas del sitio. Las opciones que tenemos para auditar son la auditoría de permisos o la auditoría de eventos. Si dejamos la pestaña de auditoría de permisos, debemos seleccionar alguna lista o biblioteca. En este caso podemos filtrar escribiendo y esto automáticamente nos va a mostrar lo que vaya coincidiendo. En este caso voy a seleccionar documentos, que es lo que quiero auditar. Y en este proceso, SharePoint Audit Pro va a empezar a hacer un análisis de todos los elementos de esta biblioteca para obtener los permisos tanto de lectura, de creación, edición y eliminación. Si yo voy recorriendo, podemos ver que aquí me salen todas las personas que tienen permisos de lectura. Aquí me sale el desglose, entendiéndose que cuando ustedes dan un permiso de lectura a un grupo, solamente en este escenario saldría el grupo, pero en el desglose saldría todas las personas que conforman los grupos, incluyendo los grupos de Office 365. Si no queremos mostrar el desglose de cada permiso, lo podemos ocultar o lo podemos mostrar. Eso según decidamos. De igual forma, si seleccionamos uno de los ítems, básicamente podemos ver cuáles son sus permisos nativos y bueno, podemos ver el elemento en sí. Por otro lado, también podemos aplicar filtros si queremos saber qué usuario tiene permiso sobre qué elemento o sobre qué elementos. Entonces, si aquí yo escribiera el nombre de un usuario, en este caso no va a hacer ningún filtro porque Adele tiene en todos los elementos, pero si quisiera especificar dónde tiene una persona permisos específicos, lo podemos hacer a través del buscador. También podemos filtrar si queremos buscar un elemento que tenga permisos únicos o si queremos buscarlo por la carpeta padre, filtrar desde la carpeta padre. Es decir, por ejemplo, yo quiero ver solamente los elementos que están en la carpeta videos. Y finalmente, otra opción que tenemos es buscar a partir del nombre. Ahora bien, para auditar los eventos del sitio, nos movemos a esta segunda pestaña, en la cual inmediatamente me va a empezar a mostrar los registros ordenados desde lo más reciente. Y como se puede observar, ya he estado registrando eventos. Ahora bien, si nosotros queremos filtrar por eventos en particulares, nos podemos ir a la opción de filtros y aquí tenemos algunas de las acciones por las que podríamos ir a hacer búsquedas mucho más específicas. Por ejemplo, quién accedió a un archivo, quién lo bloqueó, quién lo descargó, quién lo borró, entre otras acciones propiamente. Esta búsqueda nos permite seleccionar varias acciones en particular. Por ejemplo, podemos colocar quién accedió y quién copió. Y si le damos a aplicar, evidentemente nos va a mostrar solamente lo que corresponden a esas acciones. También podemos hacer filtro por fechas, por tipo de elemento, es decir, si queremos filtrar solamente por archivo o por carpeta, y también si queremos filtrar los eventos relacionados a una lista o biblioteca en específico, o por el nombre del elemento en sí. Por otro lado, tenemos la opción también de ver los gráficos de cómo está distribuido los eventos en el sitio y cuáles son los usuarios que han estado participando.
Estos gráficos también se toman o se moldean a partir de los filtros que tengamos definidos. Y por último, tenemos la opción de exportar a Excel. Con lo cual, si queremos llevar esta auditoría a otra herramienta o nuestra otra plataforma donde queremos almacenarlo, lo podemos hacer.